Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Soy Daniel Primera y es un honor y un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir estos mensajes. Hemos estado estudiando acerca del mensaje de los tres ángeles. Lo he titulado la serie El mensaje de los tres ángeles. Y en el estudio anterior hablamos sobre el mensaje del primer ángel. Y hoy vamos a hablar acerca de la Babilonia que se menciona en el mensaje del segundo ángel. Así que no te retires porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy, Babilonia y el mensaje del segundo ángel. Así es, sean bienvenidos todos nuevamente. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y compartiendo esta serie para honra y gloria de Dios. Mira, te invito a que lo compartas con tus seres queridos, tus conocidos, tus familiares, y también de una forma que puedes ayudar con este trabajo para honra y gloria de Dios, dándole like para que otras personas también tengan oportunidad de ver estos mensajes. Y si no te has suscrito, bueno, te invito también que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes temas y los siguientes videos. También te hago la invitación de que seas parte de este trabajo dándole clic allí en unirte para que seas miembro de Esencial Factor y juntos podamos entonces ser parte de este trabajo de poder llevar este mensaje, estas verdades a las personas y que todo sea para honra y gloria de Dios. Mira, yo por mi parte, yo creo que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de lógica, es un mensaje importante que las personas de este mundo necesitan comprender y necesitan entender y asimilarlo, porque este mensaje, además de ser un mensaje de advertencia, un mensaje de amonestación, también es un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación, un mensaje de salvación, un mensaje donde está presente la justificación por la fe. Pero también es un mensaje, y gracias a Dios por eso, bueno, y con esa intención la da, que es un mensaje que sirve para desenmascarar los engaños de los poderes de este mundo. Porque el mensaje de los tres ángeles nos revela el plan que tienen los poderes políticos y religiosos con la humanidad, con los habitantes de la tierra. Y muchas personas piensan que ese mensaje, y muchas personas de este mundo, o muchas personas piensan que el plan que tienen los poderes de este mundo es para bien. Pero el mensaje de los tres ángeles nos enseña algo completamente diferente, que nos ayuda a que podamos tener una visión más clara de lo que se viene y de lo que sucede en el mundo. Y hoy vamos a hablar acerca de, yo no quise, por ejemplo, en el mensaje del segundo ángel se menciona Babilonia, se menciona el vino de Babilonia y se menciona la caída de Babilonia. Entonces, como son tres puntos que para mí yo creo que son importantes, entonces hoy vamos a hablar de Babilonia, para que podamos entender por qué se menciona Babilonia. Si Babilonia fue un imperio en el pasado y fue destruida y eso quedó allá en la historia, ¿cómo es que hoy día, y el libro de Apocalipsis, que es un libro escrito para la última generación, o sea, para nosotros, para este tiempo, cómo es que se menciona Babilonia? ¿Cómo es posible que esté presente Babilonia si Babilonia fue un imperio en la antigüedad y fue destruida? Entonces, para que podamos entender ese mensaje importante de los tres ángeles y el mensaje, el mensaje del segundo ángel, porque recuerda que es un solo mensaje dado por tres ángeles. Entonces, es un mensaje completo que se dará con poder en una sola generación. Entonces, yo quise poder dividir el mensaje del segundo ángel en parte. Y hoy vamos a hablar acerca de Babilonia para que podamos entender por qué se menciona y por qué se le llama a los poderes de este mundo Babilonia. Entonces vamos al mensaje del segundo ángel. Te repito, en los estudios anteriores hemos estado hablando acerca del mensaje del primer ángel. Te invito a que lo veas porque este es un solo mensaje que tú necesitas comprender para tu salvación, para que no seas engañado y para que puedas también llevarle la verdad
a otras personas. Mira, vamos aquí a la Biblia para que veamos el mensaje del segundo ángel que aparece en Apocalipsis 14 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y hoy nos vamos a enfocar a ser allí en Babilonia. Entonces, mira cómo juega un papel importante Babilonia, porque el segundo ángel menciona que dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ahí nos da una característica, dice la gran ciudad. Y esa ciudad hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este es un tema que lo vamos a tener en un siguiente programa, en un siguiente estudio. Entonces vamos a ver cuál es el espíritu del fundador de Babilonia. ¿Por qué? Porque el espíritu del fundador de Babilonia, ese mismo espíritu lo tiene Babilonia. Entonces, mira lo que dice, cuál es la actitud del fundador de Babilonia, que fue Nimrod. Dice: poderoso en la tierra. También dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Es interesante eso, ¿no? Ahora mira lo que significa la palabra poderoso, porque tal vez nosotros a primera vista podemos pensar que se está hablando acerca de una persona que fue, ¿cómo decir?, poderosa, influyente, que tuvo bastante influencia en el mundo en ese tiempo en Babilonia. No, pero la palabra poderoso hace connotación también a otro aspecto de Nimrod. ¿Qué significa en hebreo? Gibor. Poderoso, Gibor. ¿Qué significa? Valiente, fuerte, potente, guerrero. Pero mira lo que dice allí en azul: tirano. Alguien que se magnifica, se comporta con orgullo. Un tirano que es atrevido, audaz, como dice Génesis 10:9 de Nimrod. Eso es lo que significa poderoso. Quiere decir que Nimrod llegó a ser el tirano poderoso en la tierra. ¿Estás viendo el espíritu del fundador de Babilonia? Un tirano que se comporta con orgullo, que es atrevido y audaz. Ese es el espíritu y la actitud del fundador de Babilonia. Mira lo que significa delante de, en esa parte donde dice vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra que aparece allí, vigoroso, que ustedes están viendo en la parte de arriba, vigoroso también es la misma palabra de poderoso, quiere decir tirano. Un tirano, un audaz cazador delante de Jehová. Delante de Jehová. Él era un tirano, un audaz delante de Jehová. ¿Qué significa delante? En el mismo diccionario, en la concordancia Strong, en hebreo esa palabra es panin o pane, que significa delante, significa rostro, significa presencia, la cara, pero también dice en contra de, ira. Y en el punto 4 de esa palabra, porque tiene varias connotaciones, en el punto 4 de la definición de esa palabra dice delante, propiamente en la cara o frente, es como un desafío, es un desafiante. O sea, desafiante, audaz, tirano desafiante delante de Dios. O frente a, en este caso frente a Dios. La palabra más general para en presencia de, ante alguien. Con la implicación de bajo la mirada o supervisión de alguien. Babilonia tiene el espíritu de su fundador. Miren la actitud de los habitantes de Babilonia. Miren lo que dice la palabra ahí mismo en Génesis. Dice Génesis 11:4 de los habitantes de Babilonia. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Miren lo que están haciendo. Es la misma actitud de desafío, de rebelión, porque Dios había prometido mediante el arco iris, porque el arco iris es una evidencia de la promesa de Dios que no iba a destruir la tierra con agua o por un diluvio, una inundación universal. Y dejó el arco iris. Y a pesar de que Dios había dejado el arco iris, aún así los babilonios no quisieron aceptar esa promesa. Y dijeron: mira,
si por si acaso ese Dios malvado va a destruir de nuevo la tierra, entonces vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vamos a reventar el cielo y llegar hasta allá arriba, para que nos salvemos si viene otro diluvio. Entonces dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. El nombre en hebreo quiere decir carácter, reputación. Quiere decir que ellos querían hacerse un nombre grande que fuera reconocido en toda la tierra, o sea, un dominio universal. Babilonia la Grande. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esa es la actitud de los habitantes de Babilonia. Parecido a la actitud del fundador de Babilonia, que fue Nimrod. Pero miren lo interesante de esto. Vamos a ver la actitud de un rey, de una persona que fue rey de Babilonia, y que ese rey es símbolo de Lucifer, porque ese rey de Babilonia mostró la misma actitud y el mismo espíritu de Lucifer en el cielo. O sea que cuando en el mundo cristiano, cuando se quiere estudiar cómo fue la rebelión de Lucifer en el cielo, se utiliza ese versículo donde se habla del rey de Babilonia. Qué interesante. Vamos a ver aquí en Isaías 14:4, del 12 al 14 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo cavó la ciudad codiciosa de oro? El rey era opresor como Nimrod, y la ciudad dice que era codiciosa de oro. ¿Estás viendo la actitud? Ten presente estas cosas. ¿Por qué? Porque Babilonia es más que una ciudad. Babilonia es un espíritu, y ese espíritu está presente en los poderes terrenales. Por eso se menciona Babilonia en el tiempo del fin. Codiciosa de oro. Le gusta el lujo, le gusta el dinero, le gusta tener riqueza, pero que los demás sean pobres, para dominarlos, para controlarlos. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ver lo que se le dice al rey de Babilonia. El mismo espíritu de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón. Mira lo que decía el rey de Babilonia en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces vemos aquí la actitud de un rey de Babilonia. Entendiendo esto, vamos a ver ahora bíblicamente cómo es posible que Babilonia, que fue un imperio en el pasado y que fue destruida, cómo es que todavía hoy día está presente. ¿Cómo es eso? Bueno, por la influencia que tuvo, por la cultura y la religión. Cuando los babilonios fueron esparcidos, cuando quisieron hacer esa torre y Dios confundió las lenguas, donde vino la confusión, ellos no pudieron seguir haciendo esa torre y ellos fueron esparcidos en el mundo. Entonces, cuando ellos son esparcidos en el mundo, ellos llevan su cultura y su religión. Esto ya yo lo he hablado en otros estudios anteriores. Te invito a que lo veas. Busca el programa Guerra de Dioses de Apocalipsis, Guerra de Dioses, pon en Esencial Factor, Guerra de Dioses, y vas a ver entonces todo ese conflicto de adoración que está presente en Apocalipsis y quiénes son los que quién es el que está detrás de esos dioses que tienen su origen en Babilonia. Entonces, por beneficio a las personas que tal vez están viendo por primera vez este tema, entonces yo voy a mencionar aquí de la influencia que tuvo Babilonia en el mundo. Entonces la Biblia dice que ellos fueron esparcidos en el mundo, y cuando los babilonios fueron esparcidos, bueno, ellos llevaron su cultura. Por eso que tú puedes ver, construcciones en otras naciones similar a lo que se dice que fue la construcción en Babilonia. Por ejemplo, ¿sabías tú que se dice que las pirámides, por ejemplo, las pirámides es una copia de lo que fue la Torre de Babel? Es una mini copia. Por eso que tú puedes ver en Egipto las pirámides. Está bien, en Egipto. Y también en Sudán vemos construcciones de pirámides.
que es una copia, es algo similar a lo que fue la Torre de Babel. Pero cruzando el océano, imagínate, naciones separadas por un océano. Entonces vemos también en Guatemala construcciones de pirámides. Y también, que aquí esto en Guatemala son los mayas, fueron los mayas. Y en México, los aztecas. Babilonia lleva su cultura a las demás naciones. Pero no solamente su cultura, sino también su religión. Por eso que tú puedes ver principios doctrinales o principios religiosos de Babilonia, como por ejemplo el falso Dios, que vamos a ver de dónde proviene, por qué este grupo de personas, de seres, fueron adorados. Lo vamos a ver. Entonces, de Babilonia proviene también el falso. Ellos llevaron esos principios de su religión al mundo. Entonces está un falso Dios. La adoración al sol. Eso proviene de Babilonia. Usted no crea que eso viene de Roma. No. Los imperios heredaron los principios religiosos, la adoración de Babilonia. La inmortalidad del alma. También eso viene de Babilonia. En la Biblia dice claramente que los muertos nada saben, que el ser humano es un ser integral, un ser completo, que está formado de cuerpo que es de barro, más el aliento de vida que es el espíritu, y que cuando estas dos cosas se unen, hay vida, hay pensamiento. Y cuando las dos cosas se separan, como dice Eclesiastés, no hay nada, no hay memoria, no hay sentimientos, no hay nada. La persona deja de existir, deja de ser. Así dice la Biblia. Esa es la verdad bíblica. ¿De dónde viene la creencia de que el espíritu, cuando la persona muere, sale y sigue viviendo como si nada? Puede hablar fuera del cuerpo, puede pensar fuera del cuerpo. De Babilonia. Mira lo que dice este libro, el libro en inglés, The Religion of Babylon and Assyria. La religión de Babilonia y Asiria dice: en el mundo antiguo, Egipto, Persia y Grecia sintieron la influencia de la religión de Babilonia. Los imperios que se han levantado en el mundo han heredado la religión de Babilonia, porque Babilonia es una influencia en el mundo. En vista de que el contacto entre Egipto y Babilonia fue temprano, como lo revelan las tablillas de Tel el Amarná, hubo muchísimas oportunidades de que los puntos de vista y costumbres babilónicos incidieran en los cultos egipcios y también asirios y también griegos y también en el culto romano y así sucesivamente. En Persia, el culto de Mitra, que es el dios Sol, que proviene de Babilonia, revela la influencia inequívoca de los conceptos babilónicos, la gran mezcla de elementos semíticos tanto en la mitología griega primitiva como en los cultos griegos. Está reconocida hoy tan ampliamente por los entendidos que no hay nada que agregar. Para ser más específicos, estos elementos semíticos son principalmente babilónicos. En Tel el Amarná se hallan las ruinas de la ciudad egipcia de Equetatón, construida probablemente en el siglo XIV antes de Cristo. Entonces, hermano querido, todas estas cosas, todos estos principios religiosos, podemos decirlo, provienen de Babilonia, y principios que están en contra de la Biblia. Entonces, la inmortalidad del alma, por ejemplo, no es bíblico, es babilónico. Entonces también tenemos, además del dios falso, la adoración del sol, que es el domingo, el falso día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de adoración del sol es el día sagrado del dios de Babilonia. Entonces tenemos la inmortalidad del alma, que también vimos que es de Babilonia, la veneración de muertos, la adoración y veneración de muertos, eso proviene de Babilonia, y también los sacrificios humanos. Esto era parte principal y fundamental dentro del culto de los babilonios, y ellos esparcieron eso en el mundo. Entonces, esto ha sido una influencia terrible en el mundo, donde tú puedes ver que hoy día todavía
Hoy, siglo XXI, todavía se cree en estos principios que provienen. Muchas personas creen que realmente que los muertos están en el infierno quemándose o están en el cielo. Eso es un principio babilónico. Pero no solamente en el mundo cristiano vemos estos principios, sino también en las religiones asiáticas. Por ejemplo, el taoísmo cree que cuando la persona muere, su espíritu llega a ser parte del universo. Otros también, como el hinduismo, creen en la reencarnación. También creen que puede reencarnar en un animal. Por eso que ellos no matan a las ratas, sino que las alimentan, o a las vacas, las adoran. ¿Por qué? Porque piensan de que eso puede ser dioses. Porque tiene el espíritu de una persona muerta o que haya fallecido. ¿Me explico? Entonces la veneración, la adoración de muertos y la inmortalidad del alma, todo proviene de Babilonia. Y son principios que están claramente en contra de la Biblia. La Biblia presenta claramente que esto no tiene un fundamento bíblico, ni son principios de Dios, no son verdades de Dios. Te voy a mencionar los nombres de esos seres de Babilonia que fueron luego adorados como dioses. Y vas a ver, hermano querido y amigo, vas a ver que los nombres de esos dioses de Babilonia están en la Biblia. Clarito, hermano, clarito están en la Biblia. Y muchos de esos dioses que adoraron los israelitas provienen de Babilonia. Miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos 1:23, el apóstol Pablo dijo: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Qué ha hecho el hombre, hermano querido? ¿Qué hizo el hombre? Cambió la gloria del Dios incorruptible, el Dios verdadero, la gloria del Dios verdadero en semejanza de ¿qué? De imagen de hombres tiranos como Nimrod, de hombres perversos, de hombres malvados, y fueron adorados. Esos seres que se convirtieron en dioses fueron adorados como deidades cuando ellos fueron seres humanos imperfectos. Y la Biblia dice que fueron seres humanos tiranos. Por eso dice incorruptibles, pecadores. Vamos a ver el primero, Marduk. Estos son los dioses que se adoraron, los dioses de Babilonia: Marduk, Nimrod, Tamuz y Semirami. Marduk es Bel, que en la tierra de Canaán se conoce como Baal. Y yo estoy seguro que tú has escuchado ese nombre, Baal, porque es un nombre muy, muy conocido en la Biblia. Baal, Dios adorado por el pueblo de Israel. Entonces tenemos a Marduk, que era el patrono. Te voy a decir quién eran ellos. Marduk, patrono de Babilonia. Nimrod, fundador de Babilonia. Tamuz, hijo de Nimrod. Semirami, o la diosa Istar, la esposa de Nimrod. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nimrod se casa, o era su pareja con Semirami. Cuando Nimrod muere primero que Semirami. Semirami sale embarazada. Entonces, para que su nombre no fuera difamado, entonces ella dijo: mira, un engaño, una mentira, que el espíritu de Nimrod, que estaba en el sol, había descendido y había tenido relaciones con ella, relación sexual con ella. Ella salió embarazada y por eso que tuvo a su hijo, que le puso por nombre Tamuz. Estos seres pecadores, malvados, tiranos, fueron adorados como dioses. Entonces aquí estamos viendo cómo desde un principio en Babilonia se toma que el hombre sigue viviendo después de la muerte, que es un engaño terrible, que eso no es otra cosa que el espiritismo. Eso es el espiritismo, el fundamento de la doctrina de Babilonia. Una de las principales doctrinas es eso, el espiritismo. Que la persona sigue viviendo después de muerto y se puede consultar a los muertos. Eso proviene de Babilonia, de la ciudad codiciosa de oro, de la ciudad rebelde, de la ciudad tirana. que se convirtió
que es un símbolo de rebelión, y se convirtió la ciudad se convirtió en cuna de dioses, porque todos los dioses que hay ahorita, hermano querido, todos los dioses que hay hoy día en el mundo se originaron en Babilonia. Entonces, vamos a ver Marduk, Nimrod, Tamuz y Mirami. Mira lo que dice la Biblia acerca de Marduk, que es el dios Bel. Dice que es Baal en Canaán. Jeremías 52 dice: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, y decid: tomada es Babilonia. Bel, que es su patrono, es su dios, es confundido. Deshecho es Merodach, que es Marduk, es el mismo. Merodach, Bel es el mismo. Destruida son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Entonces Marduk aparece en la Biblia, era un dios, es un dios y proviene de Babilonia. Nimrod, que también se conoce en la historia como Gilgamesh, dice Génesis 10, 8-10: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra y fue el comienzo de su reino Babel. Él es el fundador de Babilonia, el Nimrod. Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Entonces estamos viendo aquí Marduk, Nimrod, y el hijo de Nimrod, que supuestamente tuvo con Semirami, que es Tamuz, aparece en Ezequiel 8:14. Dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando aquí en Tamuz. Estas mujeres, hermano, israelitas, estaban en el santuario, en la casa. Cuando dice casa de Jehová, es el santuario. Ellos estaban adorando, dentro del santuario estaban adorando a Tamuz, y Tamuz es un dios de Babilonia. Esos son los dioses que se adoraban allá en las tierras de Canaán, en Sodoma y Gomorra, los amorreos, entre otros más, los filisteos. Todos tienen su origen en Babilonia. Babilonia es la cuna de dioses. También Semirami, que es la diosa Istar, que también se conoce en la Biblia como Astarot, Astartet. Y mira lo que dice 1 Samuel 12:10: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales. ¿Sabe lo que significa Baal? Señor. Hemos servido a los señores. ¿Quiénes son los señores? Marduk, Nimrod, Tamuz, y nos falta la mujer. ¿Quién es la mujer? Y Astarot, que es Astartet, que es Istar, que es Semirami, la madre de Tamuz. Esos son los dioses que adoraba Israel, y que era una abominación para Jehová, una abominación terrible. Jehová decía: mira, dejen esos ídolos, dejen esos dioses, saquen esos ídolos de mi casa, del santuario. Y ellos seguían en su idolatría, en la profanación del santuario, en su rebeldía. Los israelitas tenían esos dioses en el santuario. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Eso es lo que le decía el pueblo de Israel a Dios. Cuando ellos caían en pecado, cuando caían en idolatría por decisión propia, entonces Jehová, bueno, esa es su decisión. Yo me alejo. Si ustedes quieren adorar a esos dioses, entonces me rechazan a mí, yo me alejo. ¿Y qué pasaba cuando Dios se alejaba? Quitaba su protección y venían las naciones e invadían a Israel. Entonces cuando ellos estaban invadidos, cuando eran atacados, cuando estaban en sufrimiento, entonces decían: ay Señor, líbranos de manos de nuestros enemigos y te vamos a servir, te prometemos que te serviremos. Dios en su misericordia, porque había hecho el pacto con Abraham, libraba a Israel, lo sacaba. Israel otra vez volvía a esos ídolos. Y ustedes conocen la historia, a la final cómo terminó, en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dios los deja tranquilos ya, y venía la destrucción. Satanás se aprovechaba y utilizaba esas naciones para destruir a Israel y el santuario, el templo. Mira lo que dice Jeremías 7:18. Mira cómo se le llama a la diosa Istar. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Astarot, Astartet, Istar, Semirami, para hacer ofrenda a dioses ajenos, lo que hemos mencionado, para provocarme a ira. Esto es lo que decía Jehová.
Entonces aquí estamos viendo claramente los nombres de estos dioses, que son los mismos nombres, son los mismos dioses que están presentes en otras naciones, pero con diferentes nombres. Vamos a verlo. Esos son los dioses, por ejemplo, Marduk, Nimrod, Tamuz, Semiramis. Vemos 3 seres, o 3 hombres, sí, 3 seres y una mujer. Es el mismo principio que vemos en Grecia. Está Zeus, está Poseidón, está Hades y está la diosa Diana, que también se le dice la diosa del cielo. Y sabes tú que a Diana también se le llamaba Diana Theotokos, que es la madre de los dioses. Qué interesante, ¿no? Madre de los dioses. Diana, que también así se le llamaba a Semiramis, a Istar y a todos esos ídolos, que son los mismos. Es la misma diosa que proviene de Babilonia. También lo vemos en Egipto: Osiris, Horus, Set, Isis. Y vemos a Isis, que es una mujer con su hijo en sus brazos. ¿Y quién es ese que está en sus brazos? Horus, el que usted ve allí en el medio. Horus es el hijo de Osiris con Isis. El mismo principio babilónico, pero con diferentes nombres. Esto llega a Roma también, por eso que usted ve en los dioses de Roma, usted ve a Saturno, usted ve al dios Sol, pero también ve a Neptuno, y nos falta la mujer, que es Venus. Y estos dioses del Imperio Romano heredó y absorbió esa religión pagana de Babilonia, de los imperios. Bueno, esos principios babilónicos entonces también se introdujo en la iglesia cristiana. ¿Y qué hizo la iglesia cristiana? Tapar a todos esos ídolos paganos con nombres bíblicos o con figuras bíblicas. No digamos que es Marduk, no digamos que es Baal, no digamos que es Tamuz, no digamos que es Gilgamesh, o no digamos que es el Sol, no digamos que es Neptuno, o que es Osiris o Isis, sino vamos a decir que es el Padre, que es Cristo, que es el Espíritu Santo y que es María. Y ese bebé que tiene en sus brazos, no digamos que es Horus o Tamuz, sino que es el niño Jesús. Por eso que usted puede ver que a pesar de que Cristo murió adulto y resucitó adulto y ascendió al cielo adulto y está en el cielo adulto, ¿por qué se le adora como niño? ¿Por qué la iglesia romana adora a Cristo como niño todavía? Y se le besa. Y al Cristo adulto lo tienen como un derrotado en la cruz, todo lleno de sangre, con la cabeza para abajo, muerto. ¿No se han fijado eso? ¿No se han dado cuenta de eso? A Cristo adulto lo presentan siempre derrotado, como dijo el Papa Francisco, que la cruz de Cristo es la derrota de Dios. Imagínate las palabras que está utilizando, la derrota. Pero él se desvive por darle besos a los pies del niño Jesús, porque él sabe que no es Jesús, es Tamuz. Entonces la iglesia tapó a todos esos ídolos con personajes bíblicos. Entonces aquí tú puedes ver, por ejemplo, que en la Roma papal entonces absorbe esas doctrinas paganas de la Roma imperial. Y tú puedes ver aquí un icono de una orden militar católica, como es la compañía de los jesuitas, o la compañía de Jesús, que se llama los jesuitas. Entonces usted puede ver allí la I, la H, la S y la T. Y la T en forma de cruz. Ellos dicen que eso significa Jesús, humano salvador, o salvador de los hombres. Y la T es la cruz. Pero qué interesante que aparece también la O en grande. Vamos a ver. Y está el sol, no puede faltar el sol, porque la adoración del sol forma parte fundamental en la religión babilónica. Pero sabes tú que la I, la H y la S y la T
Y la O no significa Jesús, hombre salvador, o humano salvador, o salvador de los hombres. La T es la cruz, haciéndonos recordar su muerte. Y que la O ahí en grande hace referencia al sol. Eso no significa eso. ¿Qué significa? Los nombres de los dioses babilónicos. Osiris, la O, la I, Isis, la H, Horus, la S, Set y la T, Tamuz. ¿Tú crees que los jesuitas no saben esto? Babilonia es más que una institución. Babilonia es un espíritu. Y su religión tiene todavía hoy día influencia en el mundo. Esto está presente en la religión, en la cultura del mundo actual. Y tú ves por eso que tú ves en estos mismos principios aquí, en lo que la gente adora, en lo que se le enseña a las personas, y las personas creen que esto es bíblico. ¿Y quiénes son estos personajes? Porque te recuerda, un grupo de 3 y una mujer. Estos son los personajes, lo mismo de Babilonia: Tamuz, Baal, Nimrod y la diosa Istar. Lo mismo. Osiris, Horus, Set e Isis, con su niño en sus brazos. Y tú ves este mismo principio en Apocalipsis con los poderes terrenales. Vemos el dragón, vemos a la bestia, vemos el falso profeta y nos falta la mujer, que es ¿quién? La ramera. Entonces, Babilonia está conformada por estos poderes del mal. Y lo vamos a ver con el libro de Apocalipsis en este versículo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, 13, 14 y 19. Dice: vi salir de la boca de ¿qué? Del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Dragón, bestia, falso profeta. Ten presente. 3. Aunque también se unen los cuernos, que es el poder político. Ok, pero mira lo que dice. ¿Qué sale de la boca? Porque está hablando aquí simbólicamente. No es un dragón, una bestia literal. Estos son símbolos de unos poderes de este mundo. Entonces dice que sale 3 espíritus inmundos a manera de rana. No son literal. Es un símbolo de lo que ellos enseñan, de las doctrinas, de las enseñanzas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que sale? Dice que estas ranas, te dice claramente que son espíritus inmundos, espíritus de demonios. Y no es otra cosa que el espiritismo, el fundamento de la religión babilónica, el espiritismo, que está unido con sus dioses falsos. ¿Por qué? Porque los dioses falsos de Babilonia nació de una mentira. Eso es lo que sale, eso es la enseñanza, esa es la doctrina que sale del dragón, que sale de la bestia y que sale del falso profeta. Promueven en el mundo, aún en el mundo político, promueven estos principios, estas doctrinas, el espiritismo. Y no es un secreto que los presidentes, para llegar al poder, primero para llegar al poder y luego para mantenerse en el poder, entran en el ocultismo. ¿Por qué? Porque ¿quién da el poder en el mundo? ¿Quién da la fama en el mundo? ¿Quién da la fortuna en el mundo? ¿Quién da los placeres en el mundo? Cuando digo los placeres, me refiero a los placeres que satisfacen las pasiones bajas del ser humano. No es otro que Satanás. Satanás da todas estas cosas. ¿Cuál es la condición? Si te arrodillas y me adoras, lo que le dijo a Cristo: te daré la gloria del mundo. Así que, si te arrodillas y me adoras. Eso es lo mismo que le dice Satanás al ser humano. Aquella persona que quiere poder, aquella persona que quiere influencia, aquella persona que quiere dominar a las naciones. Satanás le dice: está bien, yo te lo puedo dar,
pero firma el pacto. Y muchas veces se firma el pacto con su propia vida. No le importa. Si me pierda eternamente. Bueno, aunque estas personas, los músicos, los deportistas, los famosos, políticos, empresarios, actores de cine, todas esas personas creen que van a reinar con Satanás. Pero a pesar de eso dicen, no me importa. Yo lo que quiero es tener fama en el mundo, llegar a la gloria, a la cúspide del mundo. Pero tristemente a costa de su propia vida, de la perdición eterna. Entonces dice aquí, todos estos seres, todos estos poderes se unen y conforman a Babilonia para irse en contra primeramente del pueblo de Dios, para irse en contra de la verdad, y también ellos piensan que pueden destruir a Cristo en su segunda venida. Ellos creen que destruyendo al pueblo de Dios, eso evita que Cristo venga a la tierra. Están engañados, porque está profetizado y se va a cumplir. Dios tendrá un remanente que dará el último mensaje a este mundo con poder, porque han recibido de la presencia de Cristo, del poder de Cristo. Anunciará el mensaje final. Hay personas que aceptarán el mensaje, se prepararán, y Cristo vendrá con poder y gloria y destruirá los poderes de este mundo. Mira lo que dice el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Cuál es la gran ciudad? ¿Te recuerdas lo que dice, lo que leímos al principio? En el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Esa es Babilonia. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Por qué fue en 3 partes? Porque son los poderes que están unidos: dragón, bestia y falso profeta. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y así como Babilonia hizo sufrir, entonces Babilonia beberá del vino de la ira de Dios y será destruida. Así que aquí en Apocalipsis nos muestra cómo está conformada Babilonia. Ahora vamos a verlo. Te recuerdo, el dragón, bestia, falso profeta son símbolos. Ahora vamos a ver a quiénes representan esos símbolos. ¿Cuál es la realidad? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿a quién representa el dragón? ¿Qué me dirías tú? Bueno, en Apocalipsis 12 dice que el dragón es Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién será la bestia? Bueno, la Biblia en Apocalipsis nos da muchas características de la bestia, y no es otra que el poder político religioso que surgió en el antiguo imperio romano, que llegó a gobernar, pero bajo apariencia de cristiano de religión. Y el falso profeta, bueno, el falso profeta es una nación que dice ser cristiana, pero que mantiene las doctrinas de Babilonia, apóstata, y que al final perseguirá al pueblo de Dios. Bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a ver aquí esa triple alianza diabólica. Vamos a ver quiénes son que conforman esa triple alianza diabólica. Que es el dragón, que es la bestia y el falso profeta. Bueno, vamos a ver. El dragón, Satanás. Lucifer, que también representa al poder político en este mundo, a esos políticos, a esos poderes políticos que están en contra de la verdad, en contra del pueblo de Dios. Eso también representa el dragón. Porque en la Biblia se dice que, por ejemplo, el faraón también se lo representa como dragón. Al rey de Babilonia también se le dice que se presenta también como dragón. ¿Y cuál fue la actitud de Faraón, por ejemplo, contra Israel, contra el pueblo de Dios? Era tirano y los persiguió para matarlo, para destruirlo. Entonces, el dragón representa a esos poderes políticos que están en contra del pueblo de Dios, de la verdad, pero representa a Satanás. Entonces, Satanás es la cabeza de Babilonia. ¿Te recuerdas lo que dijimos al principio, al inicio? La actitud del rey de Babilonia es la actitud que tuvo Lucifer en el cielo. La bestia, bueno, el papado. Ese poder religioso que surgió en la Edad Media
con el imperio romano. ¿Y cuál es el falso profeta? El falso profeta es esta nación poderosa que dice ser cristiana y que lamentablemente apostatará de la fe. Creará la imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es ese grupo que también forma parte importante del mundo cristiano apóstata, que se unirán y tendrán la misma actitud de la bestia, o sea, la misma actitud del papado que tuvo en la Edad Media, y se irá en contra del remanente del pueblo de Dios. Y ellos pensarán que están haciendo el bien, pero el ser que los inspira, el espíritu que los inspira, no es otro que el espíritu de Babilonia. ¿Y cuál es el espíritu de Babilonia? Ese mismo espíritu que tuvo Lucifer, ese mismo espíritu que tuvo esta iglesia en la Edad Media, que es ira, intolerancia y persecución. Y lamentablemente, tú puedes ver aquí cómo esta nación que dice ser protestante, dice ser cristiana, hermano querido, Estados Unidos no es otra cosa que un hijo del Vaticano, del papado. Mira ese edificio, es el mismo modelo de construcción. El billete de Estados Unidos, que es el dólar, ¿qué idioma tiene? El latín, el idioma de Roma. ¿Cómo es posible que una nación que dice ser cristiana, protestante, y que es protestante, que está en contra de los principios del catolicismo, cómo es que el dólar o su moneda o su billete tiene el idioma, el latín, que es el idioma de Roma, de Italia? No es otra cosa que la realidad de que Estados Unidos es una nación, hermano, creada, diseñada por esa orden militar católica que son los jesuitas. Usted puede averiguar cuántas universidades jesuitas hay en Estados Unidos. ¿Cuántos políticos que llegan a ser presidentes son preparados en esas universidades jesuitas? Dígame usted uno de los presidentes de Estados Unidos que no haya sido masón. Aquí estamos viendo esta alianza, esta triple alianza, que es el diablo, el papado y con el falso profeta, que es Estados Unidos, que te repito, para que quede claro, que es el cristianismo apóstata. ¿Por qué? Porque participa de todas esas doctrinas que hemos visto de Babilonia, de la religión babilónica. Como vemos, por ejemplo, aquí, adoración de este Dios, que es de Babilonia, adoración al sol, que está haciendo referencia y connotación al falso día de reposo, Sunday, domingo, día del sol, la inmortalidad del alma. ¿Cómo se puede quemar un espíritu? Para que se queme tiene que haber materia, tiene que haber carne. Pero bueno, la gente cree esto para que ustedes se den cuenta la influencia de Babilonia. Veneración de muertos. Tú puedes ver aquí, por ejemplo, al Papa Francisco rezando, pidiéndole al que fue Juan Pablo II, en la tumba de Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque veneran a los muertos. Creen que los muertos siguen viviendo. Cuando los muertos, la Biblia dice que los muertos son demonios. Son literalmente los demonios. Y los sacrificios humanos. Entonces, esto de sacrificios humanos lo podemos ver presente también en la misa del papado, o sí, del catolicismo. Se dice que en cada misa se sacrifica nuevamente a Cristo, al Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice que ya no hace más falta más sacrificio de Cristo. Cristo murió, dice, una sola vez y para siempre. Ese solo sacrificio de Cristo es suficiente. Es suficiente para la redención del hombre. Ahora Cristo está en el cielo intercediendo. Él es el verdadero sumo sacerdote que está intercediendo en el cielo.
entre Dios y el hombre. Pero ¿qué es lo que dice Babilonia? Babilonia dice, no, que cada misa se sacrifica nuevamente. Y dice, literalmente lo dicen, hermano, dice, literalmente se sacrifica a Cristo. Bueno, el que está fundamentado en la palabra de Dios se sabe que eso no es cierto, eso no sucede. Pero ¿qué pasa? Como la misa o como la Iglesia Católica está saturada de ritos paganos, tiene que estar presente ese sacrificio humano que ¿de dónde viene? De Babilonia. Entonces no van a sacrificar una persona delante de los feligreses. Entonces utilizan esta falsa doctrina del sacrificio nuevamente de Cristo Jesús. Y dicen que la hostia y el jugo de uva o el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Entonces usted puede ver, hermano, sincretismo, una mezcla de verdad con mentira, paganismo. Por ejemplo, el uniforme o el traje de los papas, todo eso es la vestimenta de los sacerdotes paganos. Eso no es bíblico. Hasta los colores que usa el color negro con rojo, que hace referencia al dragón, que hace referencia a los colores de Satanás, entre otras cosas más. ¿Por qué? Porque esa alianza que usted ve en Apocalipsis, esa alianza diabólica, tiene la misma religión de Babilonia. Por eso se le dice la gran ciudad, Babilonia la grande. Por eso es que está presente hoy día en este mundo. Entonces, estos poderes, termino con esto, estos poderes tienen esa misma actitud de Babilonia, lo que es la ira, la intolerancia, la opresión y la persecución. Y además de eso, tiene la misma religión de Babilonia, que su filosofía es la de colocarse por encima de Dios, dominar en el mundo, ser adorada como Dios y esparcir en el mundo su doctrina. Y va a llegar un momento cuando todo el mundo beberá del vino de Babilonia, o sea, de la doctrina de Babilonia, su doctrina religiosa y política que se esparce en el mundo. Sobre el vino vamos a estudiar en el próximo programa, en el próximo estudio. Entonces, ten presente esto, hermano querido. Babilonia es un espíritu que domina en el mundo. No es una institución allá en Roma. Yo puedo estar en una iglesia, pero si yo siento ira, si yo soy intolerante, si yo persigo a mi prójimo, yo tengo el espíritu de Babilonia. Necesito nacer de nuevo, necesito la justificación por la fe, necesito la transformación de mi carácter, de mi ser, y necesito ser salvo por Cristo Jesús. Babilonia no es una ciudad allá en el pasado, un imperio en el pasado o una institución religiosa allá en Europa. No, Babilonia es un espíritu y Babilonia puede dominarme a mí si yo tengo el espíritu de Satanás. Mira lo que dice esta cita, termino con esta cita de la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Mira lo que dice el conflicto de los siglos, página 440, dice: la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas. Claro, ese es el espíritu del diablo, la mentira y falsas doctrinas, y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad, qué interesante eso, el amor de la verdad, ser salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación de error, a fin de que crean en la mentira. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, en la versión moderna. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Y la unión de la iglesia con el mundo, dando cuenta la alianza diabólica, la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel, está aún reservado para lo porvenir. El cumplimiento completo del mensaje del segundo ángel, dice, está
está reservado para lo porvenir. Y déjame decirte que estamos muy cerca del cumplimiento del mensaje del segundo ángel, del cumplimiento total. Babilonia sigue viva hoy día y está llenando al mundo de su doctrina y filosofía diabólica, de espiritismo y de su Dios falso. Así que Babilonia está en la política, hermano querido. Babilonia está en el deporte, Babilonia está en la ciencia, Babilonia está en la religión, Babilonia está en la educación, Babilonia está en la música, Babilonia está en el cine, Babilonia está en la televisión y Babilonia está en el comercio. Y entre otras cosas más de este mundo. Porque Babilonia es un espíritu que domina. Entonces, cuán importante es que atendamos a la palabra de Dios en el mensaje de los tres ángeles para que no seamos engañados. Primero, no seamos engañados. Y segundo, para que no fomentes el engaño en este mundo, sino que enseñes la verdad. Termino con esta pregunta. ¿Quieres vencer el espíritu de Babilonia y las doctrinas falsas de Babilonia y recibir a Cristo, que Él es el espíritu de verdad, que nos lleva a toda verdad y que nos guía a todos los principios verdaderos de la Biblia? Bueno, si esto es así, espero que sea así. Y si es así, bueno, dile al Señor: Señor, mira, yo no quiero tener espíritu de Babilonia, por favor, transfórmame con tu espíritu y dame ese espíritu que me lleve a la verdad bíblica, que yo pueda recibir esa verdad, asimilarla, que yo no sea parte de Babilonia, Señor, sino que pueda recibir la verdad y darme la capacidad para enseñarle esa verdad a otras personas que también se preparen para la segunda venida de Cristo. Hazme parte de ese remanente que anunciará el mensaje de los tres ángeles con poder a este mundo, para tu honra y tu gloria. Espero que este sea tu deseo para la honra y gloria de Dios. Mira, hasta aquí Esencial Factor. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes este mensaje. Y te recuerdo que puedes comentar, puedes darle like. También, si te parece que este mensaje es necesario que otras personas lo conozcan, que los compartan. Compártalos con tus seres queridos, con tus amigos, con tus conocidos. Que te suscribas para que te llegue también la notificación de los siguientes programas. Y también que te unas al equipo de Esencial Factor. Y así estarás también colaborando con esta labor y con este trabajo para anunciar la verdad bíblica. Soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factor. Nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante. Mira, un abrazo grande para todos ustedes y gracias por estar allí. Paz y conoce al Cordero de Dios.